Dar inicio a grabación o sesión sincrónica. Ok. Ok. Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Hoy, 5 de noviembre. Del 2025, en esta sesión sincrónica que tenemos para hoy del componente técnico. Permítanme, voy a compartir con ustedes. Del componente técnico, ¿me confirman si están viendo un diapositivo? Por favor. Por favor, ¿me confirman? Sí, está bocetos Muchas para el gracias. concepto del arte del Sí, videojuego. muchas gracias. Esta, entonces, es la evidencia que vamos a desarrollar hoy, es bocetos para el concepto del arte del videojuego. La evidencia que corresponde, entonces, pues hace parte a esta que estamos mencionando aquí. Como saben, cada una tiene su código y cada una tiene su enumeración. Para el desarrollo de esta evidencia de hoy, traigo junto conmigo unas diapositivas. Dentro de ellas voy a empezar recogiendo una investigación que se hace de videojuegos referente a la importancia del personaje, el contexto, su arte y la configuración que tiene cada uno de los personajes dentro del videojuego y cómo se desarrolla y cuál es o mejor dicho, cómo es el vínculo de importancia e interés que puede tener el personaje con el jugador. Después de eso, veremos algunas imágenes, algunas gráficas para contextualizar lo que ahí se está diciendo. Ampliaré un poco desde la perspectiva como instructor pues, de la temática o del tema. Desde ahí me parecería muy importante que ustedes puedan hacer algún comentario, alguna ampliación. La idea es, como siempre, hemos tenido el desarrollo de nuestras sesiones sincrónicas que conversamos bastante, ¿cierto? Me gusta mucho escucharlos desde su experiencia porque es muy, muy válida y muy importante. Y después iremos a la guía que es pues el documento que, como ustedes saben, oh, perdón, como ustedes saben, es el documento que nos marca la ruta y nos indica qué tenemos que hacer. Entonces, para dar inicio entonces a la sesión de hoy, desde un poco un contexto a lo que va a ser el boceto y el desarrollo de los personajes dentro del diseño del producto o el proyecto que cada uno de ustedes tienen, he traído unos enunciados de una investigación que analiza cómo el diseño de los personajes influyen en la inmersión dentro de los videojuegos. Esto es importante porque destaca no solo la estética, sino la herramienta narrativa dentro pues de lo que se quiera hacer. Es decir, cuando se está diseñando un personaje, somos muy gráficos, somos muy elementales o podemos considerarnos ser muy elementales en lo que el personaje tiene, cómo el personaje se desempeña y cuál es su vestimenta y cuáles son las herramientas o utensilios que él puede tener. Pero más allá de esa manera de visual, esa manera gráfica, esa manera de concepto del personaje, que es estético finalmente, que nosotros lo vemos y que desde allá empezamos a tener interés. Hay también un concepto muy interesante dentro de esa configuración, que es la narrativa que ese personaje con su indumentaria,
con sus elementos, con sus armas, con sus accesorios que son utilitarios, tiene dentro de la narrativa. Entonces, ¿por qué traigo consigo para hacer este inicio de sesión, este enunciado? Y es porque esas herramientas, esos objetos que tengamos proyectados poner dentro de los personajes, deben de servir también como una herramienta narrativa que construya o que aporte a la narrativa, a las acciones, a las circunstancias que el personaje dentro del desarrollo de la escenografía tiene que tener. Y a eso, ¿qué podríamos decir o ampliar? Y es, si un personaje va a tener un cuchillo, o va a tener una navaja, o va a tener un machete, o va a tener una macheta, que cada uno de ellos tiene dimensión distinta, tiene, digamos que, la misma finalidad, que es defenderse o agredir. La utilización de los mismos es distinta. Y esa utilización va dentro de la narrativa que se desarrolla dentro del juego que que se va a desarrollar. Entonces, esa narrativa no solo lo hace el objeto, sino que lo determina la forma del objeto. Perdón. Ya están todos adentro. Hola. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, 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 instructora. ¿Cómo va? Por aquí Vea, cumplo. eso, muchas gracias, profe. Ya Ok, la puede bajar, ya puede continuar con su formación. vale, muchas gracias. Permítame, doy ingreso aquí. Ya. Mi paso por acá y regreso por aquí. Si usted quiere, profe, yo le ayudo a ir admitiendo las personas para que usted no tenga que estar interrumpiendo, ¿le parece? Le agradecería muchísimo, por Bueno, supuesto. hágale tranquilo. Vale, vale, mil gracias. Entonces, esos elementos que van dentro del personaje nos sirven para tener una narrativa. ¿Listo? Dentro de la investigación también que quiero traer, porque este enunciado nos proporciona una información adicional al contenido formativo que tendremos o que tenemos dentro de esa Yuna. Entonces, lo que nos trae la investigación es que a través de la revisión sistemática que se hace de la investigación, en donde se recopilan y analizan 117 artículos, de ellos 50 cumplieron con los criterios de inclusión y de la calidad para poder ser verificados y considerar con ellos una fidelidad del tema, que era lo que se quería. Se encontró que el estudio arrojó lo siguiente: dentro del desarrollo de animación o de creación de contenido de videojuegos, hay 4 ejes principales y fundamentales que ayudan en la inmersión del juego, no solo del desarrollo del juego, sino también de la participación de los jugadores dentro del juego. Y dentro de ellos está la animación, el diseño de personajes y la psicología del usuario. Ya en anteriores sesiones habíamos asumido la importancia de la psicología del usuario, de la interpretación que tenía el jugador, de que esa psicología del jugador, del usuario, está implícita o también explícita dentro de la escogencia de los juegos que él quiere, con los cuales él quiere interactuar. Y esa psicología del personaje, entonces la reafirman el diseño, la animación, y dentro de ellos entonces los gráficos, las formas, el desarrollo. Voy a adelantarme una diapositiva más para
porque quiero referenciar que esa psicología del jugador hace referencia también a ese lenguaje visual, audiovisual, si se quiere, ese lenguaje cinematográfico que está inmerso en el videojuego. Ya lo hacíamos referencia anteriormente y ustedes en algún momento comentaban algunos videojuegos que tenían ciertos aspectos de cinematográficos. Y en esta imagen podemos ver una narrativa desde los diferentes planos, desde las diferentes emotividades que puede tener el personaje, y eso hace que el usuario le permita encontrar una conexión mayor, es decir, que emocionalmente, psicológicamente, puede tener mayor impacto en él. Y eso, pues como ustedes lo vienen construyendo, es necesario en el momento de generar un interés en un videojuego, que es finalmente lo que ustedes van a desarrollar y el proyecto que ustedes están empezando a, pues, a construir. Me devuelvo uno más. Entonces, el documento concluye que mediante los artículos seleccionados que él dice, perdón, se concluye mediante los artículos seleccionados que el diseño coherente y emocionalmente resonante de los personajes, desde la silueta, desde los colores, desde sus vestimentas, desde las expresiones, fortalece el vínculo con el jugador. La narrativa que se tenga del diseño de videojuegos no solo es desde la acción, desde la escenografía, desde la participación que pueda tener el personaje con ese entorno virtual. También, y lo decíamos desde la primera diapositiva, reafirmando la importancia de la construcción del personaje, de la acción que él tenga. Aquí yo tengo y traje una figura ya emblemática para el videojuego, y es Street Fighter, como el Street Fighter, a pesar de que tenga ya un tiempo comercialmente, sigue manteniendo la escena, los personajes siguen manteniendo su característica, su personalidad también, y la personalidad no solo se da dentro del desarrollo de su vestimenta, de los artículos, de los accesorios, sino también desde las posturas, desde la mirada, desde su manera de cómo ejerce, ¿cierto? El combate pues, que finalmente es una pelea, pero desde ahí también se le da una personalización y disculpen la redundancia, a los personajes, y todo esto, digamos que el contexto donde quiero asumir estas gráficas de acá es porque el desarrollo de esta evidencia es exactamente la creación de personajes y hacer bocetos bajo la dinámica de ustedes, cómo van a considerar que son sus personajes. Entonces, lo que tenemos que pensar es buscar referencias. También es importantísimo empezar a buscar referencias de cómo se van a ver sus personajes. ¿Son personajes completamente humanizados o son personajes completamente ficticios? Pero desde buscar la referencia gráfica es un elemento muy importante. Y para finalizar con esta introducción, vamos a mencionar que uno de los juegos más destacados que pues, que ha existido en la historia de los videojuegos, y pues que sale de los estudios, es Lara Croft. Pero Lara Croft empieza a ser importante no solo por la dinámica que ella tiene dentro del escenario, porque entendamos también que rompe un poco ese esquema americanizado del superhéroe hombre, de la figura machista, del super yo, sino que ya sale una mujer que, pues, y la evolución gráfica, por supuesto, que ella va a tener aquí, va contextualizando la nueva narrativa de los nuevos jugadores, la nueva tecnología y los nuevos
parámetros de narrativa que dentro de los juegos se están dando. Entonces, traigo estas imágenes, socializar un poco la investigación, la importancia de la investigación. Tengo que también anunciar, ¿cierto? Aquí los investigadores de este artículo que está publicado en la revista digital Publisher, que es muy reciente, desde el 2025, y que nos lleva un poco a contextualizar lo que vamos a desarrollar dentro de la guía de aprendizaje número 1, la cual hace parte de bocetos para el concepto de artes de videojuegos. El documento también advierte, quiero finalizar con esto, sobre la comercialización del arte en videojuegos, que puede generar personajes genéricos y vacíos enfocados a ventas rápidas, lo que perjudica la autenticidad y la experiencia del jugador. Es decir, hemos caído y se ha caído porque pues hay que contextualizar la comercialización hoy en día, la facilidad de adquirir programas de diseño, ¿cierto? La facilidad que también se tiene de adquirir conocimientos por plataformas digitales. Digamos que eso no es una desventaja, más bien es una ventaja al público, pero hay que tener también cuidado con lo que nos dice el documento, y es que por desarrollar de pronto videojuegos muy rápido, caemos o se puede caer en una falta de autenticidad de los personajes, en donde la experiencia del jugador resulte ser poco atractiva, y pues digamos que eso lo tenemos que considerar nosotros en el momento en donde estemos haciendo los bocetos de nuestros proyectos que son pues videojuegos. ¿Listo? Dicho eso, y habiendo hecho esta introducción, voy a tomar el material de la guía. Esta es la guía en presentación de diapositivas. Siempre les diré, la guía es el recurso más importante que tenemos para saber qué hacer, saber cómo hacerlo y desde ahí yo saber cómo evaluar. ¿Listo? Dentro de ellos, entonces, lo que la guía nos va a pedir, a solicitar dentro de esta sesión sincrónica en la fase de análisis, es que tenemos que realizar un taller con los siguientes puntos. Primero de ellos es generar una lluvia de ideas, ¿cierto? En donde dentro de esa lluvia de ideas vamos a seleccionar una idea principal, y esa idea principal será la idea general del juego, y a partir de ella se hace una descripción del concepto general del videojuego que se va a crear, y todo esto se debe redactar en máximo una página. La experiencia que he tenido en videojuegos es que ya ustedes tienen la mayoría tiene una experiencia previa, que vienen aquí con unas iniciativas, que vienen aquí ya con una proyección. La mayoría de ustedes ya tiene seleccionado un personaje, ya viene con una idea del juego que quiere realizar. Ahora es asumir esa idea principal, porque la guía nos permite o nos menciona, nos anuncia que deberíamos de hacer una lluvia de ideas. La lluvia de ideas es en todos los casos de producción visual, de producción audiovisual, de videojuegos, diseño publicitario. Es muy importante porque nos proyecta a pensar o a considerar aspectos que antes no habíamos tenido en cuenta. Y solo considerar aspectos que antes no habíamos tenido en cuenta son elementos importantes para después tenerlos en consideración. ¿Listo? Porque recordemos, un videojuego no se hace para nosotros, se hace para un público. Y desde ahí la lluvia de ideas puede favorecer mucho.
porque si yo hago una lluvia de ideas, de pronto dejo de pensar únicamente en lo que yo considero importante y empiezo a tener consideración con aquellos que el otro puede considerar. ¿Listo? Entonces, esa es una de las elaboraciones que hay que hacer, ¿vale? A partir de la idea principal, construir la personalidad del protagonista y el antagonista basándose en la rueda de arquetipos de personajes, ¿listo? Desarrollando la idea de máximo en una página. Eso va a ser en una página. Es por eso que di de manera muy ligera algunos antecedentes, ¿cierto? De cómo encontrarle, de cómo construir la personalidad del protagonista y el antagonista. Nosotros estamos desarrollando una narrativa. Yo no soy, me desvinculo completamente que estamos contando una historia, porque los únicos que cuentan historias son los historiadores. Nosotros estamos contando acontecimientos, ¿listo? Y siempre vamos a tener un protagonista que es el que nos dirige el juego, el que nos lleva sobre o a observar la interfase, a desarrollarnos dentro de ella, a pasar o los obstáculos o a pasar los laberintos o a desarrollarnos durante el juego de básquet, de fútbol, de natación o a conducir el carro. Un protagonista. También hay un antagonista y el antagonista entonces es ese otro personaje que va a interferir en el desarrollo del protagonista. Entonces, que le va a obstaculizar el paso o que le va a competir de igual a igual en una carrera o de motos o de carros, o que va a ser el antagonista, el otro que se va a desarrollar el juego de fútbol. Entonces necesitamos un juego o unos jugadores que para competir, ¿sí? Ese antagonista es tan importante como el protagonista. Los dos son fundamentales y la construcción de la personalidad de cada uno de ellos debe ser única y se debe construir desde la necesidad de darle importancia al protagonista, pero también importancia y unos parámetros de distinción al antagonista, ¿vale? Desde ahí. Es por eso les mencionaba en Street Fighter, por eso traía la gráfica hace un momento, y todos hemos jugado a Street Fighter, creo yo, y ahí hay protagonistas que sería ¿cuál? Que sería, ¿sí? El protagonista ahí sería el que yo escojo, ¿sí? Que pueden ser todos. Y el antagonista es el otro que va a combatir con el que yo he escogido. Pero ese antagonista también en cualquier momento se puede volver un protagonista. Entonces, ahí la idea de darles una importancia a los dos, ¿cierto? Y una jerarquización en el desarrollo de su personalidad única y algo que lo comentábamos anteriormente en una de las diapositivas, y es la autenticidad de ellos. Porque si no podemos llegar a recordar en Street Fighter como para poner la referencia, porque ya estaba la gráfica anterior, y es la manera de pelear de cada uno de ellos es muy única y es muy particular. Hay unos que pelean mucho con los pies y con las manos poco. Hay otro que pelea un poco con los pies, pero con las manos mucho. ¿Sí? Entonces, desde ahí también hay una personalidad de cada uno de los luchadores, en la manera en cómo se para, en la manera en cómo mira, en la manera, hay algo aquí importante en estos, por asumir personalidades de, pues, de personajes. Y es el porte que pueda tener cada uno. Cada uno tiene un porte, ¿sí? Y eso hay que buscarlo, sea cual sea la temática del videojuego, cada uno va a tener un porte. Y eso lo vamos a ver más adelante en algunas referencias que se traen. Basado en la definición de personajes y sus arquetipos,
crea una ficha técnica de identidad para sus personajes, teniendo en cuenta la actividad de refuerzo que se encuentra en el anexo ficha técnica personaje tal. Aquí en esta nos van a dar una guía, la guía nos va a dar otra guía, en donde vamos a poder nosotros desarrollar esa definición de personajes y esos arquetipos. El arquetipo es que siempre se parece a algo. De ahí la importancia de cuando nosotros estamos desarrollando un personaje para videojuegos o para lo que sea visual. O sea, aplican todo lo visual. Tenemos que buscar ejemplos. Tenemos que buscar ese arquetipo. Es decir, ¿qué es lo que se repite en otros que puede tener este personaje? ¿Listo? Entonces, desde ahí, bueno, me tocaría salirme de esta presentación. Mejor termino presentación y nos vamos a Sayuna, y dentro de Sayuna encontramos donde vamos a encontrar esta ficha técnica. De igual manera, ¿dónde estoy? Aquí. Escribir el guión de la historia, ¿cierto? Del relato que ustedes van a hacer, desarrollando los 3 actos, basados en la idea general, que ya tienen que tenerla arriba del juego, y de los personajes creados, que son los que ustedes pues ya más o menos tienen identificados. En un mínimo de 2 a máximo 4 páginas para el desarrollo del relato de la historia. En la evidencia anterior, ustedes estaban desarrollando una interpretación de un juego, ustedes escogían un juego y dentro de ese juego ustedes iban a observar los 3 diferentes momentos que tenían estos juegos. Es decir, esos 3 actos. Estos 3 actos que van a hacer en esta evidencia hacen referencia a los 3 actos de la evidencia anterior de aquel videojuego que ustedes escogieron y empezaron a identificar el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Listo? Ahí hace parte del concepto de los 3 actos. ¿Listo? Y para finalizar, dentro de esta evidencia, seleccionar 3 videojuegos internacionales o nacionales parecidos a la historia o el relato que ustedes van a desarrollar y analizar el tipo de gráficas que tiene, el tipo de mecánicas que utilizan y a partir de ahí, a partir de ello, redactar en máximo 2 páginas el tipo elegido de gráficas y mecánicas seleccionadas para adaptarse al propio videojuego. Esto lo vengo diciendo desde sesiones anteriores y vuelvo y lo repito, y hace un momento lo decía, nosotros tenemos que buscar referencias. ¿Por qué? Porque la referencia es importante no solo para anticiparme de cómo voy a ver los elementos gráficos, de cómo voy a ver los personajes, los escenarios, la utilería, las herramientas, las armas, lo utilitario dentro del desarrollo del videojuego y su escenografía, sino que también me sirve a mí, y esto es muy importante, en el momento de hacer una negociación con un cliente que quiera hacer videojuegos. Yo le puedo traer bocetos, por supuesto, como estos, bocetos gráficos, armados, establecerle mis personajes, cómo se van a ver, cómo se van a desarrollar, ¿cierto? Pero también yo debo de darle a mi cliente la posibilidad de que él se proyecte desde cómo se va a ver. Y eso lo hago dándole una referencia de videojuegos que sean muy similares a lo que yo voy a hacer.
Y ya en conversaciones anteriores, y eso es lo importante de escucharlos a ustedes en estas sesiones sincrónicas, porque ya los escuchaba y alguno de ustedes decía que desarrollar un videojuego de cartas que fuera distinta a todo lo que ya hay, pero siguen siendo cartas, ¿no? Sigue siendo la baraja de cartas del 21, de Blackjack, bueno, no sé mucho de cartas, pero sigue siendo cartas y siguen siendo jugadores, ¿cierto? Entonces, como esa iniciativa de videojuego, yo busco unos referentes y yo le explico a mi cliente, mira, aquí podemos ver en este juego que es muy similar al que yo proyecto, lo que va a cambiar es en esto, en esto, en esto. Y desde ahí el cliente va a poder observar, va a poder preguntar, va a generar inquietudes, va a generar también, ¿por qué no aportes, cierto? ¿Cómo lo ve él? Y eso se hace desde un referente. ¿Listo? Un referente. Esta hace parte de, bueno, es la primera parte de la entrega. ¿Listo? Ahora dos. Crear su propio storyboard usando la plantilla según el anexo, ya lo vamos a ver, storyboard tal, a través del cual cuente la historia de forma gráfica y desarrolla la acción, los planos de fotografía, la iluminación, el sonido y las mecánicas del juego. Todo esto en un documento de PDF que incluya las imágenes de storyboard. Esto es llevar el escrito de arriba, ¿cierto? Llevar ese escrito de arriba, llevarlo a un storyboard, es decir, asumirlo desde la imagen. Esto es absolutamente válido el boceto. El boceto se hace bajo una hoja en blanco, a mano alzada, con lápiz. Es una creatividad 100% de ustedes. El boceto lo que me permite a mí es después borrar, después cuadrar, después modificar. Es importantísimo eso, ¿cierto? Porque lo que estamos haciendo aquí y en la fase en donde estamos es fase de planeación. Hasta ahora podemos modificar el documento, hasta ahora podemos intervenir más los personajes en el desarrollo mismo, ¿cierto? Del tecnólogo hasta después de la siguiente fase vamos a poder intervenir escenarios, vamos a poder seguir generando pues otras alternativas dentro de la narrativa. Y eso es lo que nos permite el boceto y eso nos lo permite también el storyboard. El storyboard son unas plantillas, ¿cierto? Que nos permiten desarrollar gráficamente una narrativa del desarrollo de lo que va a ser el personaje. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un plano entero casi, de la cabeza a los pies, está en contrapicado, ¿cierto? Y vemos que el personaje va a acabar algo. ¿Qué tenemos ahí? Una interpretación narrativa es que hay una fuerza muy grande en lo que el personaje está contando, está emitiendo, y algo importantísimo, y ni siquiera ha hablado, pero es la actitud, la forma, el rostro, sus ojos, su expresividad, ¿sí? Entonces pensarán, no, pero es que yo dibujo muy mal. No necesitamos ser dibujantes, no necesitamos ser expertos en dibujo. Con unas gráficas que le permitamos al espectador, a un otro, ¿cierto? Que vea el storyboard, sienta qué es, qué hay, qué se está narrando ahí. Entonces lo que vemos aquí, ya hay una pose, ya hay una duda, ya hay una inquietud, hay una incertidumbre en este personaje, en este que estoy recalcando aquí. Y en este lo que hay es una determinación distinta a este personaje.
A eso me refiero con tener en cuenta la narrativa que van a llevar los personajes, la personalización o el carácter que tengan los personajes que ustedes vayan a hacer. Es por eso que solo se entregan evidencias después de que hagamos una sesión sincrónica de esas evidencias, no antes. ¿Listo? Porque lo que aquí hablamos determina la entrega que ustedes tienen que hacer. ¿Vale? Ahí me tengo. Y aquí tenemos otros gráficos. Cada uno de estos es un cuadro en donde la narrativa es una narrativa que va narrando, por supuesto, nos va contando, ¿cierto? Acciones. Toda acción repercute en algo. ¿Listo? Toda acción repercute en algo y este es el desarrollo. Para tener una referencia mucho más específica, esto es muy similar a lo que sucede en el cómic. El cómic, sino que el cómic le llamamos viñetas, aquí se llaman cuadros. ¿Listo? Ahí como esto es una formación también auto asumida, para que vayan a ver también desde ahí, tener ese cuadro comparativo, cómo se desarrolla el cómic, para que también puedan hacer, pues nutrir un poco más el aspecto del storyboard. Y para finalizar, ¿cierto? El tercero es crear una gráfica del recorrido de inicio a fin en todos los niveles, evidenciando los obstáculos que el personaje va a encontrar en el camino. Lo que la guía nos ofrece aquí es que no lo vamos a hacer en tanto detalle, ¿cierto? Y esto se tiene que entregar generando una imagen PDF en un archivo final que puede usar materiales tradicionales como hoja de papel y lápices, o usar medios digitales. Lo que les decía, cuando nos habla de medios tradicionales, es hoja, papel en blanco, lápices, hacer el diagrama, el boceto, manual. Después ustedes van y le toman una fotografía a esa hoja, lo digitalizan y desde ahí entonces envía como un documento PDF. Desde aquí quiero compartir, y me voy a salir de acá. Muchas gracias. Me voy a salir de aquí un segundo porque quiero compartir con ustedes algo que nos va bueno, ya lo hemos visto acá, que nos puede permitir pensar en Más de Sonora. del videojuego, El día de hoy, amigos, cuáles vamos son a los llevar obstáculos que se le presentan al juego, al jugador, ¿cierto? Y si estamos hablando de obstáculos, también tenemos que ver el entorno del jugador, cuál es el contexto del desarrollo que se va a tener que enfrentar el jugador. Ya lo habíamos hablado en las sesiones anteriores y ya los videojuegos nos cuentan un relato o una historia que tenemos que conocer el contexto, que tenemos que conocer dónde se va a desarrollar. Entonces, para este tercer punto, ¿cierto? Que lo que nos piden a nosotros es crear una gráfica del recorrido de inicio a fin, evidenciando los obstáculos. Pues aquí tenemos uno de muchos, ¿cierto? Pues que como se está desarrollando el videojuego. Entonces, para este videojuego, el obstáculo es la calle, es la carretera, mejor. Ya conocimos también que el mismo camión para el personaje no es un obstáculo, pero puede llegar a convertirse en algo complicado por las dimensiones, por la amplitud, por lo largo. Y desde ahí, quien va a definir o a utilizar este juego es lo que pues
lo que él quiere es llevar pues por la carretera a este juego, perdón, a este vehículo. Entonces el obstáculo son muchos. Entonces si yo estoy haciendo o definiendo qué es esto, entonces es la carretera, ¿cierto? Es la ruta también. Aquí tiene doble vagón. Ese tráiler lo que hace que se dificulte un poco más las curvas, es decir, este es uno de ellos. Y bueno, ya habrán baches, habrán carros, habrán otros camiones que va a tener que adelantar, doble línea donde no puede adelantar y bueno, es decir, todo eso hace la dinámica del desarrollo del videojuego. Y voy a compartir con ustedes otro, esto es para dar una idea de lo que solicita la guía, y es que, permítame, porque tengo que cambiar, y es uno que estaba compartiendo con ustedes antes de iniciar, que si ya tiene otros obstáculos, ya tiene otra anticipación, ya tiene, pues digamos que otra dinámica, y es este. Está aquí. Este acá, que es Indiana Jones, ya tiene entonces otro relato, tiene otra dinámica de jugar, tiene otros obstáculos, tiene otra escenografía, pero es un poco para que tengamos en cuenta de cuáles son esa narrativa que va a tener que desarrollar el personaje dentro del escenario y que asume él como obstáculo o como beneficio como tal. ¿Listo? Me adelanto un poquito. Este personaje entonces va a tener que saltar, va a tener que andar sobre plataformas altas, sobre dimensiones pequeñas en esas plataformas, enemigos, ¿cierto? Aquí, en el desarrollo mismo del videojuego, en Indiana Jones, él tiene armas, pero la manera en utilizar las armas no es disparando las mismas, sino que las utiliza como un elemento contundente para atacar, ¿cierto? No propiamente bajo el diseño de la misma arma, sino que lo utiliza de otra manera. Desde ahí habrán jugadores que digan, pero eso también es un obstáculo porque si yo tengo un arma de fuego y veo un enemigo, pues lo mejor que puedo hacer es disparar, pero el desarrollo de este juego es distinto. Entonces el contexto del juego también define qué son obstáculos y qué no lo son. ¿Listo? Hasta ahí dejo esta presentación. Ahora voy con ustedes. Quiero entrar a Sayuna y desde Sayuna darle ubicación a sí, no me sacó. Dar ubicación a ustedes al material que nos anuncia la guía de aprendizaje, que es donde vamos a encontrar el storyboard, ¿cierto? Y la guía de la creación de personajes. Entonces, como ustedes ven, estamos en Sayuna. Dentro de Sayuna, entonces estamos aquí, en bocetos para el concepto del arte y del videojuego. Voy a dar clic aquí y me acerco. Permítanme un segundo. Preguntas, dudas, inquietudes, referencias. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, tengo una pequeña inquietud respecto a parte de lo que usted nos ha explicado que debemos realizar.
yo pues lo he estado, digámoslo así, lo he estado analizando, lo he estado elaborando, no tengo todo, digámoslo así, realizado, pero sí quería de pronto, con el tema de la realización de los personajes, usted me dice que se puso usar medios digitales, si de pronto Sí. uno ya tiene definido más de un personaje o más de dos personajes, no solamente es un protagonista y un antagonista, sino que son varios personajes, estilo Street Fighter o Mortal Kombat, que tiene mínimo, yo siempre, normalmente en esos juegos he visto que siempre empiezan con 8 personajes, y los 8 personajes son 8 historias diferentes, son vidas diferentes que se reúnen obviamente en ese juego, en ese acontecimiento, y obviamente el que, digamos así, el que va a protagonizar es el que uno escoge para jugar, para pasarse el modo arcade, pues que es el modo torneo, y ganar obviamente la competencia. En ese, cuando no hay, digámoslo así, hay unos personajes, hay una secuencia, digamos así, una jugabilidad, pero no hay, digámoslo así, no se controla el personaje dentro del juego, sino que obviamente se escoge, digámoslo así, se determina la historia que digámoslo así, que se va a narrar y la forma pues como se va a jugar, pero digámoslo así, el control del juego o quien, digámoslo así, tiene el mando del juego o el que controla los botones sigue siendo el usuario. En ese caso, se debe darle movilidad al personaje, se debe hacerle, digámoslo así, una secuencia, digámoslo así, una secuencia de comandos para que el personaje se siga moviendo o se siga viendo pues dentro de la pantalla de juego. Si me permites, la pregunta, porque fue tan amplia, es lo que ya tiene desarrollado 2 personajes, ¿cierto? Dentro del proyecto que va a realizar, pero también para usted es importante más personajes para el desarrollo del videojuego. ¿Es así? Sí, es correcto. Ok. Y dentro de ellos, entonces, y lo decíamos hace rato, ahí digamos que todos son protagonistas porque todos en algún momento van a ser parte de ese arcade que va a escoger el usuario. Entonces, ahí cada uno de ellos es protagonista. ¿Es así? Sí. Ok. Entonces, digamos que, habiendo dicho esto, creo que su pregunta es si mientras el usuario escoge un personaje, y la pregunta que creo que hace usted es si los otros personajes se tienen que estar moviendo, ¿cierto? ¿O no? Exactamente, o sea, ya cuando ya llegó a la interfaz del juego, donde se hace la misión, donde se realiza pues el juego como tal, los personajes en ese momento o en ese caso no están, digamos así, no están presentes dentro de la interfaz, no está el cuerpo pues del personaje. Sí está la imagen y están las estadísticas que el personaje lleva dentro del juego, pero digámoslo así, se sigue viendo así como el conductor del camión de Coca-Cola, así se ve, o así, digámoslo así es como lo tengo proyectado en ese momento. Sigo viendo, digámoslo así, El escenario, disculpe, tengo el escenario, el otro, pero no veo al personaje que yo he escogido. Exactamente. Ok, si es de pelea y si es de lucha, ¿cierto? Si es de confrontación, y haciendo referencia al camionero, nosotros en el camionero vemos sus manos, vemos el timón, ¿cierto? Y vemos cómo él ejecuta una acción para mover el timón y cómo hay un direccionamiento a izquierda o a derecha. Eso mismo tendríamos que buscar acá de cómo él va a pelear, si va a utilizar sus puños, qué tan grandes son sus manos, si va a utilizar algún otro elemento como unos chacos
como una espada. Eso tendríamos que verlo para poder generar el estado de, voy a utilizar una palabra, el estado de excitación que pueda tener el jugador y sepa la contundencia de los movimientos del jugador que él ha escogido, ¿sí? Porque si no, ¿cómo sabemos cómo va a ejecutar el personaje, cómo va a enfrentar al otro personaje que es el contrincante? Creo que eso estoy dando respuesta. Sí, sí, en parte, porque inclusive sí hay una secuencia de botones, sí hay, digámoslo así, hay que presionar, el usuario debe presionar botón para, obviamente, ejecutar pues, las acciones del Claro. personaje, del jugador. Sí. Y obviamente hay una cuenta regresiva. Hay esa parte, en ese caso el obstáculo viene siendo la cuenta regresiva, porque el personaje debe presionar el botón o de presionar los botones antes de que se acabe ese tiempo. De ahí ya seguiría, porque obviamente estoy hablando de una versión multijugador, donde ambos jugadores están dentro de la misma interfaz. No es online, no se usa joystick, sino que se usa, digámoslo así, la pantalla táctil. En este caso se usaría obviamente para presionar los botones y se pueden jugar o se podrían jugar varios jugadores o varias personas en la misma pantalla o desde el mismo dispositivo. Es esa la cuestión, obviamente, porque digámoslo así, cada cambio de turno, obviamente es un personaje, cambia el jugador y también cambia el personaje. Dentro del mismo tiempo. Exactamente, cambio el tiempo, se acabó el tiempo y siguió el otro personaje. Esa es como la finalidad de... Sí, esa vendría siendo que a esa parte donde no he llegado todavía, obviamente, sino que lo que yo digo, listo, tengo la interfaz del juego, empieza el jugador 1, listo, terminó el tiempo, paso al jugador 2, terminó el tiempo, paso al jugador 3, así, en esa parte donde, digámoslo así, estoy como todavía, yo sé que todavía hay tiempo para analizar esa parte, voy a empezar a desarrollar como ese escenario. Pero sí es bueno ir clarificando qué es mejor, qué queda mejor como participación del usuario, ¿cierto? Y descartar cosas. Recordémonos, a veces nosotros somos, y no lo digo por usted, lo digo por la generalidad. A veces nos queremos casar con conceptos que no son muy apropiados para el jugador, ¿sí? Y que en esa construcción nos complicamos mucho. Entonces, desde ahí está muy bien lo que usted dijo. Todavía hay un tiempo para definir qué hacer. Usted lo tiene muy claro, muy claro. O sea, porque usted ya había intervenido en sesiones anteriores, ¿cierto? Usted ya me había hecho la pregunta de que yo le había la respuesta, no recuerdo muy bien la pregunta, pero recuerdo la respuesta que yo le decía era como ver una cámara subjetiva, ¿cierto? En el cine, que no se ve el jugador, pero sí se ve lo que él está viendo. Esa era una pregunta que usted había hecho. La tiene muy clara. Ahora la idea es empezar a diseñar personajes o a desarrollar más los personajes, ¿cierto? Y buscarle cómo llevarlo en el momento en donde se esté haciendo gráficamente y la funcionalidad que se va a tener gráficamente, ¿vale? Yo aquí voy a decir algo que puede jugar en mi contra, pero que puede jugar en contra de todos ustedes también, y es el papel aguanta todo, absolutamente todo, y el gráfico aguanta todo, pero nosotros vamos a llevar eso a un medio digital y vamos a utilizar dos software, ¿cierto? Dos aplicaciones software digitales, y desde ahí nosotros estamos completamente supeditados a qué podemos hacer dentro de ella, ¿vale? Entonces,
Hasta ahora, esto es planeación. Y algo importantísimo aquí, que te diría a ti, empieza a buscar el referente. El referente que tú tengas, ay, no se me va a salir, el referente que tengas de ese juego que tú has visto. Entonces, desde ahí tú puedes decir, yo quiero esto, esto no, esto lo quito y esto. Entonces, desde ahí Sí, sustrae a ver cómo se puede hacer. porque, bueno, sí, realmente el primer juego en el que yo me basé fue Dance Dance Revolution, que para mí es un juego muy diferente a todos los que estamos acostumbrados a ver en cuanto a animaciones, a personajes, a gráficas, físicas, a narrativa. Obviamente, para mí es un juego totalmente diferente a todos. Es un simulador de baile donde tengo que presionar botones con mis piernas antes y hacerla, digamos así, seguir la coreografía de ese ritmo o seguir el ritmo de esa canción. Y para mí es un juego supremamente complicado porque no solamente se requiere de tener muy buena coordinación, sino que también tener muy buena vista para poder verla, digámoslo así, presionar el botón correcto en el tiempo, en el momento justo. Ese fue mi Claro. referente inicial. Obviamente la idea que tengo aquí no es tan compleja como lo es un Dance Dance Revolution, pero sí quiero llegar a acercar a que el usuario tenga esa experiencia o sienta esa experiencia que se ve dentro del Dance Dance Revolution. Hay algo aquí importantísimo, que usted sabe que quiere. Sabe qué quiere y sabe cómo lo quiere. Y desde ahí se busca la manera de hacerlo posible. ¿Listo? ¿Y por qué lo digo de esa manera que parece tan obvia? Porque lo más complicado es intentar encontrar lo que yo no tengo idea qué es lo que quiero. Y así pasa mucho con esto. ¿Listo? Entonces, primero lo que hay que hacer es saber qué quiero y cómo lo quiero ver. Y entonces está en esta evidencia específicamente, está aquí, en esa idea principal. Saber qué se quiere y cómo se quiere, que puede ir cambiando, se puede ir alterando por pocas cosas puede ir alterando. ¿Listo? Entonces, Derek, busque la manera y si quiere, porfa, a usted, Derek, me escribe en el WhatsApp, ¿vale? Le comento una situación y si quiere podemos hacer unas sesiones asincrónicas, ¿cierto? Yo tengo atenciones los martes y los jueves de 9 a 10 de la mañana y está en mi perfil de Desayuna. Entonces, ahí estoy. Entonces, ustedes entran, mi profe, mira, es que vi esto y tengo esto. Y entonces podemos hablar un poco más en profundidad, ustedes mismos buscando pues los ejemplos y ahí comentamos, ¿vale? Pero entonces sígalo buscando, Derek, y cuando tenga, si quiere, cuando tenga ejemplos, ¿sí o qué? Usted me los envía. Y puntualmente vamos viendo cómo más adelante solucionamos y definimos qué es lo qué es lo que busca. Yo se lo podría ayudar a encontrar, ¿cierto? Muchas gracias. Vale, vale, con gusto. Espero haber aportado a su inquietud. Harold. Buenas tardes, profesor. Una pregunta. ¿El storyboard cuántas piezas debe tener aproximadamente? Más o menos, ¿qué partes de la historia debe? Tengo esa duda. Se te está entrecortando. Creo que tu pregunta es, ¿qué tanto el relato del videojuego tiene que contarse en el storyboard? Señor. ¿Sí? Dale. Sí. Dale, perfecto. Vamos a compartir con ustedes porque esa información considero que tiene que ser muy precisa, ¿cierto? Y acá está guía. Esta. Cree su propio storyboard utilizando la plantilla tal que ya la vamos a ver, a través del cual cuente la historia de forma gráfica y describa la acción.
los planos de fotografía, la iluminación, el sonido y las mecánicas del juego. Aquí, ¿cierto? En esta guía, digamos que no nos solicitan específicamente, no nos solicitan que sea de principio a fin. No. Eso más bien lo debo dejar a su disposición. Podría ser, como acá arriba nos plantean, la idea principal, ¿cierto? Podría ser esa idea principal. Es decir, mira, aquí precisamente estoy viendo algo. Escriba el guión de la historia, ¿cierto? Del de ustedes, desarrollando los 3 actos, basado en la idea general del juego y de los personajes creados. ¿Listo? Vamos a tomar estos 3 actos. ¿Listo? Este guión, en los 3 actos, vamos a hacer el storyboard de esos 3 actos. ¿Vale? Claro, el storyboard se utiliza en publicidad, se utiliza en cine, televisión, el muñoño lo utiliza en televisión, en videojuegos. En cine se utiliza el storyboard de toda la película que puede durar hora y media, hora y 70. ¿Sí? Como aquí son 3 actos, los actos lo que me van a narrar es un inicio, un nudo y un desenlace. Bien, vamos a tomar esos 3 actos y de esos 3 actos vamos a hacer el storyboard. Entonces, ¿qué se quiere con el storyboard? Que en el storyboard yo pueda identificar qué va a pasar en el principio, en el inicio, dónde cambia el inicio y empieza el nudo, ¿listo? De la trama, pues, del desarrollo del juego, ¿bien? Y cuál es el desenlace. Identificar cuál es el desenlace, ¿vale? Ahí. Eso quiere decir que la cantidad de imágenes, de gráficos dentro del storyboard lo determina cómo hacen entender ustedes cada uno de los diferentes de los 3 actos que tienen que hacer. ¿Listo? Ahora, y para complementar la respuesta, voy a ir, espero que no me haya sacado. Aquí no me sacó. No me sacó. Bien, entonces voy a ir con ustedes a dónde están esos documentos, los cuales tienen que desarrollar. Esas últimas 2 evidencias. Entonces, estamos aquí, mira, estamos en bocetos, ¿cierto? En Sayuna. Voy a ir aquí, aquí me da, si doy clic aquí, aquí va a sacar la guía. Ah, no, perdón. Aquí va a sacar instrumento de evaluación. Aquí hay 3 pestañas, una de ellas voy a dar clic, ella me va a descargar la ficha técnica de los personajes, inmediatamente me descargó la ficha de los personajes que voy a compartir con ustedes de manera inmediata. Aquí. Ventana, ventana, ventana. Plantilla storyboard. Ficha técnica de personaje. Ya, permítanme un segundo. Que como son ventanas y tengo que activarlas y tales y que tales.
Ay, por Dios. Esta es la ficha técnica em, que la guía me arroja. Entonces, ejemplo de ficha técnica, pues aquí tienen unos enunciados, ¿cierto? Un nombre que ustedes les van a poner, qué arquetipo es. Entonces, o es un mecánico, o es la referencia que nosotros tenemos de mecánico, o es un zapatero, o es un luchador, o es un cazarrecompensas, o es un futbolista, ¿vale? Las características: es un niño enérgico, optimista, su motivación es ayudar a encontrar una cura para la enfermedad de su madre, descubrimiento y sentido de realización al ayudar a su mamá. Ya hay unas características del niño, esas características le dan a él entonces una personalidad también. Aspecto: niño de 8 años, estatura de 1,20, delgado, humano, pelirrojo. Aquí nos van ya definiendo un poco de cómo es su cuerpo, cómo es la contextura de él, el tamaño y la altura y la contextura del personaje son importantes, porque asimismo se va a tener que desarrollar el escenario o la escenografía. ¿Listo? Estudio visual seleccionado, creado a partir de figuras geométricas con colores planos, estilo visual infantil. Identidad: un niño vestido con buzo, con capota color morado, jean azul y botines cafés, con cabeza grande para señalar que es inteligente y los brazos un poco largos y gruesos para resaltar que es un niño fuerte y que usará sus manos para acciones en la aventura. Como pueden ver, nada se deja al azar, o a todo se le encuentra, a toda la configuración de los personajes se le encuentra el porqué. ¿Listo? A todo, siempre. Y digamos que aquí hay una silueta, pues una representación de lo que sería un personaje. ¿Listo? Entonces, este es pues la evidencia cómo ustedes van a tener que entregar esta ficha técnica del personaje. ¿Listo? De esta manera. ¿Vale? Y ahí lo encuentran. Ahora vamos a ir al storyboard. ¿Cómo se asume y cómo se diseña el storyboard? Ahora sí no está. Y entonces por aquí tengo yo con ustedes el storyboard. Permítanme un segundo. Esta es la plantilla del storyboard, ¿es cierto? Es una plantilla en donde pues asumimos un título del proyecto. La escena es cada uno de los cuadros que se va a desarrollar en cada uno de los cuadros, esa es la escena, y participantes. Aquí se debe poner todo el personaje que participará en la escena. ¿Listo? En las viñetas, como lo dice, se debe dibujar solo las imágenes más importantes de la acción. El tamaño de las viñetas debe ser proporcional al tamaño de la pantalla o del cuadro. ¿Listo? Si estamos asumiendo que dentro de las viñetas solo se van a dibujar las imágenes más importantes de la acción, se deben de dibujar entonces las imágenes más importantes del inicio, imágenes importantes del nudo e imágenes más importantes del desenlace. La información debajo de la viñeta es esencial para identificar la acción dibujada en ella. Entonces,
Ident, que es identidad, entonces exterior, parque, noche. Si yo lo voy a realizar en una sala de una casa, entonces es interior, sala, casa, o si es en el interior de una cafetería, interior, cafetería, día. Si es en un parque al aire libre, le voy a exponer exterior, parque, día. ¿Listo? Ahí ese es del contexto que estamos hablando. Bien. Si voy a hacerlo lo de Indiana, entonces es exterior, laberinto, día. ¿Listo? La acción, aquí se describe brevemente la acción del plano. Por ejemplo, Laura se esconde detrás de un carro. El personaje va a pelear con su opositor y espera que el tiempo que tiene que durar la participación de él antes de ese tiempo lo pueda noquear o le pueda proporcionar muchos golpes para que el resultado final sea que gane, por ejemplo. El audio, aquí se describe brevemente los sonidos del plano, por ejemplo, mucho ruido o ruido nocturno o diálogos. Si vamos a lo del camión, aquí en el diálogo tenemos que poner efecto de camión acelerando, efecto de avenida audible, efecto de carro que pasa, es decir, todos los sonidos que van dentro de la escena. ¿Listo? Y observaciones. Aquí se indican los detalles específicos de cada plano. Ejemplo, traveling hacia la izquierda, traveling a la derecha, paneo, paneo. Yo voy a mandar, ¿listo? Ahora en la tarde, a sus correos, voy a mandar unos videos, es que no los tengo referenciados porque eso lo daba cuando daba cine, de lenguaje cinematográfico, ¿listo? En donde vamos a encontrar planos, angulaciones, movimientos de cámara, puntos de vista, ¿listo? Que hacen parte del lenguaje que tienen que desarrollar en videojuegos. La evidencia no está, o sea, no hay la guía no nos lo da, tampoco nos la da el material de formación, pero pues para eso estoy yo, para poder se los dar. Lo mando por dos vías, uno a los correos y otro al WhatsApp, ¿listo? Al WhatsApp. Entonces, esa es la dinámica o el diseño del storyboard, ¿cierto? Ahí lo que ustedes lo bajan y lo van calcando. Y recuerden, la idea del storyboard es narrar que se entienda el inicio, se entienda el nudo y se entienda el desenlace. ¿Listo? No hay que narrar en el storyboard, lo que quiero decir es que no hay que narrar en el storyboard cada uno de los detalles de lo que acontece o sucede en el inicio o en el nudo o en el desenlace. Simplemente factores importantes que yo al verlo diga, ah, ok, aquí pasa esto y aquí comienza el nudo y desde aquí ya veo el desenlace. ¿Listo? Preguntas. Quien tenga preguntas, si no detenemos grabación y dejamos hasta ahí. Hola, profe, una pregunta. Qué pena, hágale. Con gusto. En ident, ok. ¿Qué es lo que ponemos? En ident es en dónde se va a desarrollar esa escena. Eso es el ident. Entonces, en este momento voy a hacer algo. Espérate que tengo que hacerlo desde acá. ¿Será que puedo hacerlo desde aquí? Cambiar cámara. Ahí me fui. Ninguno. Es que voy a cambiar de esto. Permíteme un segundo para dar ejemplo. Ay, marica.
Perdón. Ah, sí. Ok. Entonces, ahí quité mi filtro, porque no estoy en mi casa, estoy en el cuarto de mi hermano que se fue el médico y se fue a vivir a otra ciudad, entonces estoy aquí utilizando lo de él. En este momento, en ident, yo tengo que poner interior, estoy en una casa. En la casa estoy en un cuarto, que es el cuarto de él, ¿cierto? Y estoy de día. Si yo en este momento me ubico en el parque afuera del conjunto, en el parque, aquí hay un parque donde hay jueguitos. Entonces, si yo voy a ese parque, yo tengo que poner exterior, porque ya no estoy en el interior de la casa, estoy en exterior, parque, día. Si yo me voy y me ubico en una fábrica, dentro de la fábrica, entonces voy a poner interior, porque estoy resguardado, estoy interior en el interior de una edificación, fábrica, día. Ese día y noche cambia según el relato que esté dándose en el juego que ustedes están haciendo. Ese día no es mañana, tarde, mediodía, media tarde, no. O es día o es noche. ¿Listo? Ya en otras observaciones después estableceremos qué hora del día es el que se va a desarrollar en el videojuego. Pero por ahora se pone únicamente eso. ¿Listo? Ok, comprendo. Qué bien. Listo. Con mucho gusto. Elizabeth, hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Tengo dos preguntas, pero no son respecto a este punto. Bueno, el primero, bueno, digamos que según la guía de aprendizaje, tú nos estás explicando las evidencias, pues, de los bocetos, ¿sí? Del storyboard y eso, ¿sí? Sí, Entonces, digamos que la evidencia anterior, pues yo ya la envié, que era pues los dos talleres y la línea de tiempo. sí, O sea, ya digamos que respecto a eso, lo que ahorita queda pendiente es lo que tú estás explicando en este momento, ¿sí? sí. Ya enviaste la otra, esa ya está. Entonces Sí. ahora es esta. Sí, Ah, ok, listo, profe. Ya la otra duda es, digamos, en cuanto a la transversal de inglés, porque ¿cuál es la? pues sí, la vez pasada, mediante los links que nos enviaron, pues yo intenté hacer la inscripción, pero me decía que pues ya digamos que no había cupo disponible. Entonces no sé si hay algún límite o algo parecido. De lo de inglés me están hablando desde aprendiz digital, ¿cierto? Sí. Sí, pues creo que, no sé, ahí sí estoy confundida. Si digamos aprendiz digital es uno y lo de inglés es otra cosa, ¿sí? Aprendiz digital es, y vamos a definirlo de una vez, que aprendiz digital es un curso que ustedes deben de hacer, es de carácter obligatorio para poderse graduar. Aprendiz digital lo pueden hacer o se debe hacer antes de la fase de práctica. La fase de práctica para ustedes inicia como en octubre del año que viene o un poco más. Ah, Entonces, ok. tienen este término de años y se pueden hacer, pero ya te dijeron que no había más inscripciones, pero el siguiente año, pues hay que estar atentos para poder inscribirse a los aprendices digitales que haya, ¿vale? Ah, Eso ok. por la transversal de inglés, que es una transversal como la técnica, y en la transversal nunca nadie se va a quedar sin cupos, porque esa transversal se hace a esta ficha. Y Mm, todos los que estén matriculados, vigentes en la fase,
van a ser parte de la transversal de inglés. ¿Listo? Ok, profe. Sí tengo otra duda. Lo que pasa es que mi novio también se inscribió pues a este tecnólogo, pero él está asociado a otra ficha. Entonces, ellos ya empezaron su transversal de inglés. Es decir, que cuando nosotros la vayamos a empezar en esta ficha, nos asocian o nosotros nos tenemos que asociar, que inscribir, digamos. No se tienen que inscribir. Simplemente el instructor se asocia a esta ficha y Ujú. ya asociado a esta ficha, él hace el llamado como yo hago a ustedes por correo de que inicia y transversal de inglés y que en tal día y horario tienen la sesión sincrónica con él. Él llega al curso de videojuegos, ¿ok? Ustedes no se tienen que mover de ahí. Él llega a ustedes. Ah, ok, listo, profe. Eso sería todo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Harold, ¿debemos agregar imágenes o mockups de nuestro proyecto o solamente debe ser texto? Por supuesto, en el storyboard, por supuesto, tiene que ser gráfico y texto, ¿cierto? También puede ser gráfico. Nosotros aquí somos absolutamente gráficos y si usted al texto le quiere aportar gráficos que acompañen el texto y puedan ejemplizar desde la gráfica el texto, es fabuloso. ¿Listo? No hay ningún inconveniente. No sé si Derek levantó la mano o la tiene levantada desde hace rato. Discúlpenme ahí, ya para finalizar. Buenas tardes. Ante todo, Perdón, no se te escucha nada. listo, ahora sí. ¿Qué tal ahora? Neyman, hola. ¿Ahora sí? Mucho mejor. Ahí. Ahí se me escucha, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. No, era para saber si yo le podía agregar, por ejemplo, qué mecánicas iba a usar el juego, porque yo lo que quiero hacer es un hack and slash estilo 2D en pixel art. Sí, sí Sí, por puede, lo claro. que sería entonces añadir que otro cuadrito diciéndolo, ¿no? Sí, claro. El storyboard empieza, hay algo interesante acá y gracias por la participación a todos, todas, por supuesto, pero esa pregunta es interesante porque el storyboard después va a ser un documento que se ajusta a sus necesidades. Y entonces ustedes pueden empezar a ponerle más criterios, es decir, más cuadritos, en donde empiezan a llenar más información y ser mucho más detallados en lo que quieren comunicar a quien lo quiera ver. Recordemos, nosotros estamos haciendo una formación para que laboralmente pues tengamos y estemos en la capacidad de desempeñar laboralmente. Así que ese storyboard también es un insumo importante para mostrarle al cliente, para que el cliente sepa y el cliente se entere. Entre más información tenga el cliente, mucha más claridad va a tener a él con su proyecto y que ustedes sean claros. En el proyecto lo que va a hacer es pues que él tenga mucha más confianza. ¿Listo? Bueno, nada, 12:30. Muchas gracias por estar aquí, por haber participado de esta sesión de verdad completamente atípica. Nosotros seguimos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Hoy sí, hoy hay una reunión a las 6 de la tarde y tenía el acompañamiento de la instructora que va a evaluar algunas cosas que pues finalmente me ayudan a mí
ayudan al tecnólogo, ayudan a la ficha y a ustedes. De